TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. El día de hoy vamos a estudiar las últimas 3 comparaciones entre el mundo antes de la redención, presentado en el libro de Génesis, y el mundo después de la redención, presentado en el libro de Apocalipsis. Ya habíamos estudiado las primeras 5 en las 2 cápsulas anteriores. Pasemos entonces a explicar la 6ª comparación. En el gráfico que tenemos proyectado, podemos observar que el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, nos presenta la promesa de un Redentor quien herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Por otra parte, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículos 9 y 10, nos presenta el logro de la redención después de haberse dado cumplimiento a la profecía del libro de Génesis. Comencemos entonces a explicar la promesa del Redentor en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hay un significado bien profundo en este versículo. Para que hubiera redención, Jesús debía ser la simiente de la mujer. Debería nacer de la mujer y de la mujer solamente, sin la intervención del hombre. En cápsulas anteriores habíamos explicado que Jesús no podía proceder de una descendencia humana natural en la que un hombre y una mujer lo concibieran. Si hubiera sido así, no hubiera sido posible la redención. Expliquemos por qué. Toda la humanidad era esclava de Satanás por causa del pecado. No existía un solo ser humano que no hubiera pecado. Por tanto, legalmente, Satanás era el amo y todos los hombres eran sus esclavos. Esto obviamente incluía a María y a José. Todos los hijos nacidos entre un esclavo y una esclava, legalmente eran esclavos también. Por tanto, Jesús tenía que nacer de forma diferente. No podía venir de la descendencia de José, pues eso legalmente lo haría esclavo de Satanás al nacer. Por eso, para evitar contradicciones en la genealogía del Evangelio de Lucas, donde aparecen primero María y José y luego Jesús, el texto hace la aclaración que no es que Jesús fuera hijo de José, sino que se creía en ese tiempo que lo fuera. El pasaje de Lucas capítulo 3, versículo 23, nos dice textualmente: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo según se creía. Así dice exactamente el texto. Hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. Y así sucesivamente se sigue mencionando toda la descendencia hasta Adán. Se creía que Jesús era hijo de José, pero todos sabemos que no lo era. Si Jesús hubiera sido hijo de María y José, Satanás podía legalmente reclamarlo como esclavo suyo, por ser hijo de 2 de sus esclavos, ambos pecadores. Y Jesús hubiera nacido en pecado y no calificaría para ser nuestro Redentor. Jesús tampoco hubiera podido nacer por partenogénesis. La partenogénesis es la multiplicación
y desarrollo del óvulo no fecundado hasta llegar a formarse un nuevo individuo, como ocurre en ciertos crustáceos e insectos. En este caso, Jesús hubiera sido hijo 100% de María, quien como todos los hombres estaban bajo la esclavitud del pecado, por lo que legalmente María estaba obligada a entregar a su hijo como esclavo a su amo. Además, si Jesús hubiera nacido por partenogénesis, hubiera nacido en pecado y además hubiera sido mujer, ya que no hay cromosoma Y en el óvulo, únicamente cromosoma X. Y en su primera división, el óvulo generaría una célula XX, que es característica de la mujer, y nunca una célula XY, que es la característica del hombre. Entonces, el Verbo se hizo carne mediante la unión hipostática. Dios, el Hijo, toma una naturaleza humana y es implantado directamente por Dios en el útero de María, permaneciendo siempre como Dios. Jesucristo iba a ser simiente solo de mujer, de una virgen. El hombre no tuvo participación en esa fecundación. No hubo un espermatozoide fecundando a un óvulo. La concepción de María no fue hecha por un esperma humano. Fue una concepción virginal realizada por el Espíritu Santo sin la participación de hombre alguno. ¿Pudiera llamarse María la madre de Jesús si su óvulo no fue fecundado por un espermatozoide humano? Si consideramos que Jesús se desarrolló por 9 meses en su vientre y nació de María en un parto natural, pudiera decirse que sí. Por eso, el nombre original de Eva en Génesis 3:20 es vida, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes, incluyendo a Jesús, quien desarrolló su cuerpo físico dentro del vientre de María. Sin embargo, no puede decirse que Adán sea el padre de todos los vivientes. Por tanto, Génesis capítulo 3, versículo 15, no está dirigido a Adán y Eva, sino a Eva solamente. Y fue como resultado de ese propósito de Dios que Cristo Jesús nació de una virgen, para dar cumplimiento a la promesa de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Jesucristo es la suma de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Pero no es una suma matemática humana. No es que Él es 50% hombre, 50% Dios. No. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Esta es la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre, pero un hombre sin descendencia de pecado. Un hombre que nace libre del pecado, ya que no es engendrado por hombre, sino engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. No estaba bajo la esclavitud de Satanás. Era totalmente libre y tenía todos los requisitos para ser nuestro Redentor. Para que se produzca un nuevo ser humano, es necesario que el óvulo y el espermatozoide se junten mediante el proceso que se denomina fecundación. Pero Cristo no es un nuevo ser, ya existía. No hubo un espermatozoide que fecundara un óvulo para dar vida a Jesús. Jesús fue concebido de forma inmaculada. A María no se le rompió su himen hasta que Jesús salió de su vientre. ¿Por qué? Porque el pecado se transmite en cada fecundación. Y Jesús debía nacer sin pecado para poder pagar el precio del pecado.
María venía de unos padres, abuelos, bisabuelos con pecado. Si ella ponía algo suyo en la concepción de Jesús, entonces Jesús nacería con pecado. Por eso Jesús tuvo que ser implantado por el Espíritu Santo directamente en el útero de María y no se desarrolló de células provenientes de hombres pecadores. Cristo es Dios, sin pecado, y no necesitaba ser creado, pues ya existía. Se desarrolló durante 9 meses, como todos los hombres, en el vientre de María, y nació sin herencia de pecado, totalmente libre, y tenía todos los requisitos para ser nuestro Redentor. En la gráfica de la sexta comparación que vemos proyectada, vimos entonces que Génesis 3:15 nos da la promesa del Redentor y como contraste, Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10 nos muestra ya realizado el logro de redención. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjense que hasta ahora, en la Biblia, ninguna criatura celestial había cantado. Solo habían dado voces. En este momento, los 24 ancianos, junto con los 4 seres vivientes representativos de todo el universo, le rinden honores divinos a nuestro Redentor, llevando cada uno de ellos arpas en las manos para cantar un nuevo cántico al Cordero. Los ángeles nunca se presentan en la Biblia cantando, sino diciendo. Cantar pertenece a los seres humanos. El hecho mismo de que los 24 ancianos estén cantando nos muestra que representan a la iglesia, a los creyentes ya completamente redimidos. Ahora es cuando el Hijo de Dios, quien es también el Hijo del Hombre, es alabado en lengua humana y con las mismas modulaciones musicales que él también asumió al hacerse verdadero hombre como todos nosotros. Este cántico nuevo tiene una relevancia peculiar, por cuanto en él se ensalza la mayor y definitiva liberación llevada a cabo por Dios en favor de su pueblo, y se rinde al Mesías honor y adoración por el momento solemne de su investidura como sumo profeta y rey soberano de todo el universo, lo cual se muestra en su poder y competencia para romper los sellos y abrir el rollo. Este himno representa la redención de la humanidad y la fundación y salvación final de la iglesia. Pasemos entonces a la figura número 7. En la gráfica que vemos proyectada, podemos apreciar que Génesis, capítulo 6, versículo 5, nos describe a un mundo contaminado por el mal en forma continua. Como contraste, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, nos presenta un mundo redimido en el cual el mal no existe, ni nada que sea inmundo. Después de la caída del hombre en el jardín del Edén, los hombres comienzan a multiplicarse sobre la faz de la tierra y Dios hace una horrible descripción de los habitantes del mundo en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los hombres eran carnales.
totalmente sensuales. No podían andar en el espíritu, el cual era muerto por los deseos de la carne y por su estado de maldad. Estaban totalmente corruptos por dentro y eran injustos por fuera. Su maldad iba en continuo aumento y se multiplicaba cada vez más hasta que toda la tierra era corrupta delante de Dios y estaba llena de violencia. El fundamento de cada idea, la primera intención de cada pensamiento, los elementos mismos de los cuales se forman la percepción, la concepción y las ideas, eran en ellos totalmente malos. La fuente que los producía con cada pensamiento, propósito, deseo, anhelo, móvil, estaba irremediablemente envenenada. El Espíritu Santo, que continuamente luchaba con ellos, era rechazado también en forma continua, de modo que el mal poseía el dominio soberano. Eran malos de continuo. No había intervalo alguno de algo bueno. No se permitía ningún momento para hacer alguna reflexión seria, ningún propósito santo, ni algo recto. ¡Qué descripción tan cabal de un alma caída! Habían hombres poderosos y de renombre, pero eran los más malvados. Aquí podemos concluir que la maldad de un pueblo es grande de veras cuando los más notorios pecadores son sus gobernantes o la gente de renombre entre ellos. Grande es la maldad cuando los malvados son grandes. No hacían el mal por mero descuido, sino que lo hacían con toda deliberación y propósito, tratando de hacer el mayor mal posible. Como contraste, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, nos presenta un mundo redimido, un mundo sin maldad. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El texto bíblico nos dice primero quiénes no entrarán. En la ciudad celestial no entrará ninguna cosa inmunda, es decir, nada profano o común. Para tener claro este concepto, es importante que aprendamos que únicamente existen dos cosas: las profanas y las sagradas. Lo profano es todo aquello que no ha sido apartado para Dios. Por ejemplo, la música profana medieval surgió para divertir a las masas populares mediante la narración cantada de historias de amor y de romances. Por tanto, lo profano no necesariamente tiene que oponerse a lo sagrado, sino que sencillamente se trata de algo secular, como las rutinas cotidianas de la vida, ir de compras o salir de vacaciones a playas y lugares turísticos. Por otra parte, lo sagrado simboliza a todo aquello que ha sido apartado para Dios, y las utilizamos en nuestro servicio al Señor. Lo sagrado inspira a la reverencia y adoración a nuestro Dios. Si es necesario que algo profano entre al mundo redimido, debe pasar por un proceso de consagración. La consagración consiste en el ofrecimiento o dedicación de una persona, un lugar o una cosa al servicio exclusivo de Dios. Mediante la redención, el hombre es consagrado para de esta forma hacer parte del mundo redimido. Todo lo que haya en el mundo redimido será sagrado y por tanto puro y limpio. El texto bíblico también nos dice que no entrará el que hace abominación y mentira.
La mentira no existirá en el mundo redimido. Luego el texto bíblico pasa a declarar quiénes entrarán. Fíjense que no se hace referencia a determinados grupos de personas, como aseguran algunas sectas religiosas, que sostienen que únicamente los que pertenecen a esa secta entrarán al mundo redimido. No. El texto bíblico menciona únicamente a los elegidos, los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mira, aquí hay algo importante que usted debe entender. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted está inscrito en el libro de la vida? ¿Tiene certeza absoluta de estar inscrito? Por sus frutos lo sabrás. Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 20 nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amigo mío, si tu fruto es bueno, si has puesto en el Señor Jesús toda tu confianza y tu vida está dando testimonio de que has nacido de nuevo, de cierto te digo que estás inscrito en este libro y nada ni nadie podrá borrarte de allí. Si no es así, te tengo buenas noticias también. Aún estás a tiempo. Pero eso sí, es urgente, porque no sabes cuánto es el tiempo que te queda. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y si no tienes sed, mi hermano, pide con fe al Señor que te llene de sed del Dios vivo, del Dios de nuestra salvación. Que tu alma se llene de sed del Dios Redentor. Quien quiere saciar tu sed con el agua de la vida, ven y sacia tu sed con el agua de la vida gratuitamente. Ven, hay una vida eterna esperando por ti. La octava y última comparación entre el mundo actual y el mundo redimido la vemos proyectada en el gráfico. Antes de la redención, Génesis 3:24 nos muestra querubines que guardan, ángeles que impiden el acceso a la vida eterna. Pero después de la redención, Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, nos muestra un ángel que hace la invitación a la vida eterna en la Nueva Jerusalén, donde en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río se encuentra el árbol de la vida, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Leamos entonces el texto de Génesis, capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre no quería dejar el lugar de felicidad que Dios le había construido. Él no estaba dispuesto a salir como naturalmente entendemos. Y Dios le echó del jardín del Edén y colocó querubines, ángeles de formidable apariencia, con espadas encendidas que se revolvían por todos lados, para hacer inaccesible al hombre el paso hacia el árbol de la vida.
La razón por la cual echó Dios al hombre fuera del paraíso no fue solamente por haber comido del fruto prohibido, sino también para evitar que comiera del árbol de la vida y pudiera jactarse de vivir para siempre. Al comer del fruto prohibido, el hombre cayó en pecado, desobedeciendo a Dios. Si el hombre seguía con libre acceso al árbol de la vida, pudiera haber intentado comer de su fruto y hacer nula la sentencia de muerte que Dios había pronunciado contra él. Por cierto, un pecador rebelde, si lograse hacerse inmortal, sería un monstruo y el permanente terror del universo. Por eso, Dios echó al hombre fuera y lo mantuvo fuera, colocando querubines que guarden el acceso al árbol de la vida. Con esto, se excluye al hombre del gozo y la gloria del paraíso terrenal. Su relación con Dios quedó derogada y perdida, y aquella comunicación que había sido establecida entre el hombre y su hacedor fue interrumpida y quebrantada. El primer pacto que Dios hizo con el hombre estaba inquebrantablemente roto. Todos estamos perdidos si se nos juzga por aquel primer pacto. Pero el amor infinito de nuestro Padre Celestial establece que después de la redención, Dios y sus ángeles se reconcilian con nosotros. Por la obra de la cruz es consagrado y puesto delante de nosotros un camino nuevo, un camino vivo al árbol de la vida, que simboliza a Cristo, nuestro Redentor. Y Apocalipsis 21:9 nos muestra un ángel que hace la invitación. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El ángel que está hablando en este momento con el apóstol Juan es uno de los que llevaban las 7 copas anchas, llenas de las 7 últimas plagas que cayeron sobre la tierra, las cuales son mencionadas en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis como las 7 copas de la ira de Dios. Quiero mencionar este hecho únicamente para identificar al ángel, puesto que en este punto todas las copas ya han sido vaciadas sobre la tierra al haberse llevado a cabo todas las plagas. El ángel está haciendo una invitación a entrar a la Nueva Jerusalén. Al igual que en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, el ángel compara a la Nueva Jerusalén a una novia, la esposa del Cordero, y da así a entender que su belleza es como la de una novia ataviada para su esposo el día de las bodas. Se trata de una figura retórica, puesto que la Nueva Jerusalén no es ni novia ni esposa, sino la residencia eterna de los santos en el cielo. El pasaje de Apocalipsis 21:2 lo aclara. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí está la figura de retórica. El ángel hace una invitación gloriosa: entrar a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, donde no hay necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Allí tendremos libre acceso al árbol de la vida, que estará en medio de la ciudad y a uno y otro lado del río, ofreciéndonos su fruto durante los 12 meses del año. Alabado sea el Señor de los cielos. Alabado sea nuestro Dios y Salvador, el que nos envía un ángel
con la invitación para que entremos a la morada que ha preparado para nosotros en los cielos. El que día a día nos lleva cargados en sus brazos. El que nos liberta, el que nos rescata de la muerte. Alabado sea Dios. Bendiciones y cielos abiertos.